También ahí ya Andrés, empezó la ya, ya grabación. inició. Entonces, ahora sí, damos inicio oficial, las palabras de Sandra y luego Pame y Paulina nos van a ayudar en la moderación del día de hoy. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Qué gusto volverlos a ver en este encuentro que junto con Comunalia, CEMEFI y Red América, pues hemos venido construyendo en un tema que es fundamental eh, para nuestras comunidades, para las empresas, para toda la sociedad en América Latina y a nivel global. Y es cómo realmente podemos trabajar y enfrentar los cambios que obviamente la vida misma y la naturaleza nos va manifestando, cómo lo podemos hacer, cómo podemos mejorar las prácticas y también cómo enfrentamos pues estas situaciones. Para nosotros, como equipo, ha sido muy importante poder encontrar estos puntos de trabajo colectivo y de colaboración. Y en el tema de territorialidad de comunidades resilientes, creemos, y lo hemos conversado así con el equipo de Comunalia de CEMEFI, que hay una oportunidad del trabajo conjunto de las fundaciones empresariales y las fundaciones comunitarias. Y hoy va a ser precisamente un ejemplo de esa posibilidad de trabajo conjunto. Nos acompaña Felipe de Holcim y Felipe, buena parte de esta iniciativa también parte de una conversación que tuvimos contigo hace algún tiempo, de esa necesidad luego del huracán que acabó prácticamente Acapulco, cómo el sector privado se une y empieza a trabajar, pero a veces sentimos que trabajamos por un lado el gobierno, por otro lado las comunidades, por otro lado el sector privado, cómo trabajar conjuntamente, era nuestra pregunta en ese entonces, Felipe. Y hoy nos acompaña Juan Caballero, de una organización también muy cercana a nosotros y muy cercana a mis afectos, Juan, como es Bill Change, una organización que ha venido trabajando en el mundo y en América Latina, todos los temas de vivienda y la vivienda como no solamente como el patrimonio de la familia, que es supremamente importante, sino cómo también hacer vivienda segura en América Latina para que pueda enfrentar estas situaciones de la naturaleza y en algunos momentos también de la vida y de la actividad social misma. Entonces vamos a tener hoy una charla muy agradable. Pamela y Paulina nos van a estar orientando y acompañando en esta conversación. Y en verdad, siéntanse muy tranquilos al preguntar, al participar, que creo que estos espacios que nos posibilita hoy la tecnología nos permite ir construyendo juntos alternativas y trabajo colectivo. Muchas gracias y bienvenidos a todas y a todos. Paulina. Muchas gracias, Sandra, y pues por esta colaboración entre Red de América, Comunalia y CEMEFI. Nos parece que es un tema muy relevante que nos compete a todos los actores del ecosistema colaborar, articularnos y bueno, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar de tres experiencias distintas de trabajo territorial en este sentido de construcción de comunidades sostenibles. Entonces, pues muy contenta de estar aquí. También me acompaña Adri de la PESA del CEMEFI igualmente. Y bueno, Pam, igual te doy la palabra. Muchas gracias, Paulina, y bueno, muchas gracias a todas y todos por estar acá. La verdad nos tiene muy contentas el que pues quieran escuchar estas experiencias en territorios que han sido pues golpeados de alguna manera por alguna crisis, algún desastre, y de qué manera de forma colaborativa estamos reconstruyendo pues estos territorios o estas comunidades y cómo lo hacemos a la par de aliados locales, ¿no? Entonces, para nosotros es importante pues visibilizar estos esfuerzos que se han hecho y pues seguir aprendiendo de la mano de pues colegas y aliados que estamos pues todos aquí interesados en el tema de cómo construir comunidades más sostenibles y resilientes
en el presente y en el futuro, dadas la ebullición climática que tenemos y muchas otras pues, crisis que estamos enfrentando como humanidad. Y pues bueno, muchísimas gracias también a los panelistas que nos acompañan por su valioso tiempo y por compartirnos su experiencia. No sé si ya pasamos las introducciones, no sé si me falta alguien, pero bueno, iniciaríamos con Lucía Frausto. Ella viene de Alianza Comunitaria Baja California Sur y pues bueno, doy la palabra, Lucía, para que te presentes y nos compartas quiénes son. Muchísimas gracias. Quiero empezar con 4 minutos de un video que dura 17, luego se los dejo para que lo vean, pero para no robar más tiempo, son 4 minutos finales, a ver si se escucha y se ve. ¿Sí? No se escucha, Lucía. Creo que lo estábamos proyectando desde Radio América, ¿no? Para poner el audio. Cuando escuché sobre la pandemia, lo primero que pensé fue en mi familia. ¿Se ¿Cómo se escucha? encontrarían ellos? Los papás, pues, en realidad trabajan en un negocio de comida, venden comida. Y pues esa entrada económica pues iba a haber bloqueada por la pandemia, porque pues el negocio es el sustento de la familia. Entonces, cuando yo me entero de eso, pues sí, le dije a mi mamá que fuera muy paciente, que todo esto se iba a solucionar si trabajamos juntos y nos cuidábamos entre todos. No, crean, cuídense mucho. Muchísimas gracias. Pues yo espero que todo esto sirva para formar mucha conciencia. Conciencia en el hecho de que a veces no es una población que necesita unirse. Si realmente queremos sobrellevar esta pandemia, debemos de mantenernos unidos sin apoyo. Tener en mente que todo esto es en beneficio de nosotros mismos, en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de las personas que lo necesitan. La leche mira, ¿cómo se llama? Leche mira. Porque si no tomas leche, ¿qué dices? ¿Que no puedes qué? ¿Cómo dices? Que avena. Que la misma me hizo leche porque de noche no puedo dormir. Y que la misma me hizo mamá sí. No tenía puré, no tenía arroz ya, así que ahorita lo voy a utilizar. Lo voy a hacerle sopa de arroz a mis hijos. ¿Tú quieres espagueti? Ay, ¿quieres espagueti? Ahora sí tengo que hacer todo. Solidario, naturaleza, por eso yo te protejo y tú me proteges. Por eso compartimos la vida. Yo sé que el futuro es incierto, pero frontera y por ser es malo. Sobre la vida. Y al final es cuando una señora o un papá viene y ya pone el plato sobre la mesa. Se cumple esta meta de todo el proyecto y la intención de todos, ayudarnos entre todos. Y gracias a esos señores que no aparecen más, no están recibiendo aplausos. Gracias a esas personas que no se ven, pero sí se ven en los hechos.
Un saludo para esas personas. Bueno, este es 4 minutos, los últimos minutos de uno de los videos, de uno de los documentos que hicimos. Cuando en 2020, en marzo de 2020, veíamos lo que estaba sucediendo ya con la pandemia, con el encierro en países europeos, por ejemplo, que teníamos amigos allá, nos dimos cuenta en Baja California Sur que aquí pues mucho el empleo informal, el acceso al recurso al día o a la semana, la industria, por ejemplo, de la construcción, del turismo, la pesquería, todo lo que genera economía diaria en Baja California Sur, pues se iba a ver vulnerado absolutamente. Tenemos aquí la experiencia de los huracanes en Baja California Sur. Entonces, existe ya una disposición de salir a ayudar. Pero bueno, los retos que venían era desconocido para todas las personas que habíamos enfrentado cualquier cosa, y una era pues el contagio. ¿Y qué iba a pasar con el contagio, con la enfermedad? ¿Cómo podíamos llevar alimento a tantas personas que iban a estar sin alimento, sin poder tener, como en los huracanes, por ejemplo, se hacen las despensas incluso con donaciones y se van armando ahí entre todas las cajas y se llevan a las colonias, a las personas necesitadas, y llega todo el mundo a recogerla? Bueno, eso no podía existir aquí. Había muchísimos retos también de comunicación, de salir, pero existía más que un miedo, o tal vez el mismo miedo de lo que íbamos a enfrentar, nos hacía actuar y decir: no nos vamos a quedar con las manos cruzadas aquí, no vamos a cruzar los brazos, no vamos a encerrarnos con nuestro miedo, sino vamos a salir, porque seguramente hay mucho que podemos hacer. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil en Baja California Sur estamos permanentemente en contacto y hacemos ejercicios de tejido social por ejemplo, sí, por el medio ambiente, o por las mujeres, o por la transparencia. Entonces hay muchas alianzas por aquí y por allá. Acabamos de reunirnos varias organizaciones, 5 de las organizaciones que estamos en la alianza. Nos acabamos de reunir en febrero en la recaudación de fondos de Los Cabos Children's Foundation, y ahí nos vimos. Entonces fue muy rápido el llamado a decir: bueno, ¿qué vamos a hacer? No sabemos cuánto tiempo va a ser, porque esto también, cuando tenemos los huracanes encima, pasa el huracán y en unos 15 días, 20 días, tal vez un mes, empieza la actividad económica, empieza un movimiento, empieza a ser un poco más fácil. Aquí no sabíamos cuánto tiempo nos iba a llevar esto. Entonces, platicamos, ya había muchos voluntarios también, porque, por ejemplo, el sector turístico, personas que del sector turístico que trabajan en el sector turístico decían: bueno, no va a estar cerrado absolutamente todo. ¿Qué hacemos? Bueno, para principios de abril ya habíamos conformado un consejo de la Alianza Comunitaria de Baja California Sur, que permanece este consejo. Somos 7 organizaciones. ¿Qué tenemos cada una de las organizaciones para poner en la mesa? ¿Cómo vamos a recaudar fondos? ¿Qué es lo que se necesita?
Entonces, algo importante en este tipo de crisis es que no nos limitemos por saber qué capacidades hay y entonces organizarnos. Aquí conocimos capacidades que no sabíamos que teníamos como personas y como organizaciones cuando las pusimos al servicio. Entonces, de la organización que presido, que es Como Vamos la Paz, por ejemplo, ahí manejamos información. Bueno, la directora de información te corresponde buscar información de dónde está la población más vulnerable en este momento. A ver, comunicación, ¿cómo vamos a empezar a comunicar esto? Amigos que estaban en el sector turístico y que recorren el estado, que saben de estas comunidades pesqueras, por ejemplo, ahorita vieron en el video, llevar a estas personas que viven en islas, en las comunidades pesqueras aisladas, cómo íbamos a llegar a ellas y a ellos. Entonces, a ver, el sector turístico las conoce, cómo podemos ir mapeando. Otras nos dedicamos a llamarle a los 3 niveles de gobierno. ¿Cómo nos vamos a organizar en esto? Venían próximamente periodo electoral, había que tener mucho cuidado como organización, cómo vamos a manejar esto sin que interfiera y que sin que se contamine. Entonces, retos también de ese tipo. El sector empresarial inmediatamente se unió porque al estar ellos también cerrados, sin poder distribuir nada, sin poder tener hoteles abiertos, sin los amigos de la industria de la construcción pusieron camionetas, choferes, ellos mismos se pusieron a manejar. Los gerentes de compras de los hoteles organizaron rapidísimamente un departamento de compras y cómo íbamos a poder tener los mejores precios. No queríamos comprar localmente porque íbamos a generar un desabasto. Entonces, ¿cómo podíamos tener los mejores precios? Y bueno, de esta crisis, lo que aprendimos es que son oportunidades las crisis si nos podemos organizar, si damos no el 100%, sino si se necesita más de nuestro 100% en una crisis. De hecho, pues para muchísimas personas en el planeta, sabemos que dimos más del 100% para salir adelante. La confianza entre muchísimos actores que hasta la fecha no nos conocemos. Y aquí termina el video con esta persona súper aislada para llegar a este señor que se le entregaron 3 veces despensa. Los voluntarios dormían en la sierra, pernoctaban una noche para poder al día siguiente llegar a él. Entonces él decía, seguramente detrás de esto hay mucha gente que no veo, pero gracias a todos esos que veo. Así nos pasó como consejo. Teníamos un ejército verdaderamente de voluntarios que nunca los pudimos conocer personalmente. Entre el consejo, después de que terminamos todo este periodo, nos conocimos. Empezamos pensando que íbamos a necesitar 2 meses de entrega de recursos. Cuando empezamos a recorrer el territorio y pensábamos que íbamos a necesitar entregar a unas 40,000 familias del estado, pues en los primeros diagnósticos nada más en Los Cabos eran 52,000 familias. Entonces se nos hacía exponencial el trabajo, pero así también iba exponencialmente sumándose. Por ejemplo, cuando se suman las Fuerzas Armadas que permanecieron con nosotros todos los días trabajando, ahí vieron bodegas de la Marina, los camiones del Ejército, de Guardia Nacional, estuvieron con nosotros durante 6 meses, estuvimos entregando despensas. Teníamos protocolos al inicio de la entrega, antes de empezar, durante la entrega y al final de la entrega. Y estos protocolos y estos manuales, pues los hacía quien tenía la capacidad de hacer manuales para el sector turístico también. Entonces, éramos una suma de capacidades, una suma de voluntades, suma de recursos y la transparencia de los fondos que íbamos manejando. No quiero robar más tiempo de quienes van a presentar después de nosotros, pero nada más aquí les paso, por ejemplo, el reporte
que teníamos permanentemente en línea. ¿Cuánto íbamos recaudando? Esto fue en junio, 3 meses después de haber iniciado. ¿Cómo era nuestra información financiera? Aquí en nuestro departamento administrativo, pues entraron los departamentos más fuertes de las organizaciones a estar todos los días en esta administración. Cómo se iba comprando los 5 municipios del estado, cómo iba llegando la ayuda. Y también se distribuyó equipo, insumos médicos. Todo esto fue de parte de lo que se iba requiriendo, que no estaban nuestras instituciones médicas preparadas tampoco para esto, una Cruz Roja. Entonces se dedicó recurso también a los insumos médicos, a poder fortalecer a este sector. Y lo que logramos fue que el territorio de Baja California Sur, que es inmenso, se sintiera pequeño, que pudiéramos llegar a todas y todos los más alejados, que tuviéramos paz en el estado, que tuviéramos esta esperanza, esta colaboración. Muy importante agradecer y hasta la fecha seguimos agradeciendo pues a mucha gente que participó en ese entonces y que quedó pendiente, incluso el agradecimiento. Bodegas enteras de los almacenes de alimentos normales las pusieron a nuestras órdenes. Entonces, la experiencia que esto nos deja es tener redes permanentes de colaboración, confiar en los distintos sectores. Aquí, si no hubiéramos estado con los 3 niveles de gobierno, con el sector empresarial, con todo el voluntariado, trabajando en armonía, no habríamos logrado. Entregamos al final 200,000 despensas en el territorio. Fueron más de 50,000 horas de voluntariado. Ni una persona en 6 meses se contagió por los protocolos. Entonces confiamos en lo que cada quien aportaba, daba. Es muy importante documentar la transparencia de los recursos y la transparencia de lo que se está haciendo con los fondos, y también motivar. Esta documentación nos ayudaba a motivar. Entonces, bueno, lo dejo ahí por el momento, para después si hay preguntas y escuchar a quienes vienen después. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Igual, podemos continuar la conversación sobre su experiencia en la sesión de preguntas y la conversación con los asistentes. Acá, Gilma, te paso la palabra para presentarnos su siguiente invitado. Por supuesto. Pamela, ¿cómo está? Entonces, bueno, antes de darle la palabra a nuestro siguiente invitado, que también está súper preparado, que es Juan Caballero de Wilchain, quiero recapitular, quiero volverles a contar por qué estamos acá. Entonces, estamos acá porque nos hemos dado cuenta que el trabajo colaborativo es muy importante y es posible, que trabajar de manera colaborativa suma, multiplica, que nos permite contribuir de una manera mucho más eficiente, y esa es la alianza que tenemos hoy, Red América, Comunidad y SMFI, es demostrar que podemos tener un trabajo colaborativo. Entonces, uno de los temas en la que se evidencia, y en esta línea que Red América ha tratado de promover de conocimiento práctico, en donde vemos ese trabajo colaborativo en la práctica, es en comunidades resilientes, y en estos ejemplos que hoy nos trae Lucía, que está genial, cómo pudieron trabajar, perdón, Lucía, cómo nos cuenta esa experiencia, cómo pudo trabajar de manera colaborativa, cómo se tenían que unir los 3 niveles del gobierno con las empresas privadas, cómo se movilizan estos voluntariados, cómo suman estas horas de voluntariado para poder distribuir casi 200,000 despensas en todo el territorio de California, Baja Sur.
y llegar incluso a personas que estaban muy aisladas en medio de una emergencia como fue el COVID-19 y que golpeó pues a todo el planeta. Entonces, sin más preámbulo y retomando, digamos, esa línea que queremos siempre abordar de que el trabajo colaborativo es posible, es realidad, sí suma y multiplica, le voy a dar entonces la palabra a Juan Caballero de WillChain. Él también hoy nos trae otro ejemplo, otro caso sumamente interesante para que podamos visibilizar eso y eso de cómo se hace ese trabajo colaborativo. Entonces, en parte ellos con sus casos nos empiezan a resolver esa pregunta. Juan. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una presentación, porque como no todo el mundo sabe qué es WillChain ni qué hacemos nosotros, primero un poquito general de quiénes somos y a qué nos dedicamos. Veo algunas caras conocidas, pero la mayor parte creo que no hemos tenido la oportunidad de interactuar todavía. Y luego, por ahí vamos a ir tocando algunos temas de qué significa para nosotros la vivienda y por qué le ponemos tanta importancia a la resiliencia de la vivienda, sobre todo ante desastres naturales. Y también, al final voy a hablar un poquito más específico de una idea que hemos venido manejando con Sandra y con otros desde hace mucho tiempo, que es más orientada a qué puede hacer el sector privado para abordar estos temas, sobre todo con la gente que trabaja en cada lugar. A ver si puedo compartir pantalla. Voy a intentar y me cuentan si me funciona. Ok, si estamos bien con la pantalla, si me ven. Yo creo que sí, ¿no? Sí, te espero. Todo bien, ok, bueno. Pues bueno, WillChange, construir cambio en español. Nosotros nos dedicamos a reducir drásticamente daños y pérdidas económicas causadas por colapso de viviendas, escuelas también, y en algunos casos otros edificios, en desastres naturales, que son normalmente terremotos, huracanes, inundaciones, incendios y demás. Trabajamos en 3 áreas principales, no voy a ahondar mucho en esto, esta presentación se la comparto después y con gusto les entramos en más detalle a lo que tengan curiosidad. Pero básicamente son tres aristas las que nos ocupan, que tienen que ver con las personas, el dinero y la tecnología. Las personas, entendiendo como el centro de todo, que es la gente que vive en las casas, y eso tiene mucho que ver también con políticas públicas y demás. Dinero, que es lo que tiene que ver con recursos, financiamiento y lo que se necesita para poder hacer las cosas, y la tecnología o la técnica, que es cómo hacer las cosas bien, cómo poder mejorar y qué recursos tecnológicos y conocimientos se necesitan para eso. Tenemos 20 años, este año cumplimos 20 años de estar trabajando a nivel global. Empezamos después del tsunami en Indonesia en el 2004 y estos son, a grosso modo, los números de impacto que tenemos hasta la fecha. Un poco más de 1 millón de personas más seguras, 70 o más, un poco más de 70 políticas públicas influenciadas, cerca de 2 millones de personas alcanzadas en diseminación de conocimiento y más de 28,000 mujeres capacitadas entre gente que vive en las casas, personal público, personal privado y también personas del sector de la construcción. Trabajamos en dos líneas principales que se mezclan mucho, pero generalmente vienen a ser prevención y reconstrucción post-desastre. En el tema de prevención, que es lo que nos ocupa más en América Latina, les cuento un poquito lo que hemos venido haciendo en Colombia desde hace ya más de 12 años, más o menos, 10 años formalmente, si hablamos en términos de cuándo nos establecimos legalmente en Colombia, pero unos 12 años de actividad en la región y que está basada la oficina regional en Bogotá. En Colombia hemos trabajado muy de cerca con gobiernos, tanto locales y gobierno nacional, en programas que vienen a la prevención. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el contexto que nosotros encontramos en Colombia, sobre todo en el sector urbano? Una alta densidad, muy empujada por el tema de desplazamiento debido a la violencia histórica que ha tenido el país en el siglo anterior, y una densificación urbana sin control de lo que pasa en
en la propiedad, es decir, hay mucha autoproducción, mucha vulnerabilidad edificada en un lugar que tiene exposición a terremotos, como lo es todo Colombia, más en su sector cercano al Pacífico, y con calidad de la construcción relativamente baja, técnicamente muy expuesta a sufrir daños importantes en terremotos. Vemos entonces en lugares como Bogotá, Medellín y otras ciudades densificación de 2, 3, 4 niveles, con deficiencias fuertes estructurales en un país donde no ha habido un terremoto muy fuerte desde hace bastantes años. Entonces es una densificación reciente y una vulnerabilidad alta. Eso hace que el gobierno, después de terremotos que sucedieron en los 80s y 90s, tiene conciencia plena de esta vulnerabilidad, que es, según análisis de riesgo financiero, es muchas veces el primero o el segundo riesgo económico al que está expuesto el país. En un evento grande, tiene Colombia una alta probabilidad de tener muchas pérdidas económicas y de vidas debido a esto. Entonces hay todo un esquema de subsidios y de mejoramiento de vivienda existente para poder reducir esta vulnerabilidad y poder mejorar las condiciones de vida de la población. Eso ha tenido muchas trabas a nivel histórico y hemos nosotros ido trabajando a varios niveles para ir solventando algunas de esas trabas. Eso quiere decir que hemos trabajado mucho en políticas públicas, creación de recursos técnicos, mejoramiento de acceso a financiamiento, tanto público como privado, para poder facilitar que la gente y que las organizaciones que tienen que ver en este tema puedan tener acceso a ese financiamiento. Y en la parte de tecnología, pues también hace poco nosotros generamos un manual de evaluación y reforzamiento de viviendas informales para Colombia, que fue aprobado por la Asociación de Ingeniería Sísmica hace como 9 años. Y ese documento ahora se convirtió en la base de un documento que es público, que es de uso generalizado y aceptado por el gobierno colombiano como una norma de construcción, que es este documento de 410. Ese es un logro tanto de política como de tecnología. Pero más allá de eso, les quería contar también un poco el porqué de todo esto. Como bien entendemos, pues la vivienda en la mayor parte de los casos, incluido quien les habla, y estoy casi seguro que todos ustedes, es o nuestro mayor patrimonio o nuestro mayor gasto, ¿no? Que viene siendo casi lo mismo. Es una porción importante de lo que cada quien invierte económicamente en su vida, y, y pues estar en riesgo de perder eso en un momento no es nada agradable, inclusive a nivel público es un gran problema. Por eso nosotros creemos que la protección de ese patrimonio y de ese centro neurálgico de la vida, que es la casa de la gente, es muy importante. Sin vivienda, lo vimos todos en la pandemia, es muy difícil funcionar, y con una seguridad en vivienda la gente se siente mejor, la autoestima incrementa y hay realmente la posibilidad de prosperar. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido en Build Change, esto muy después, es el valor de la autogestión en estos temas. Y como les decía, el mejoramiento de la vivienda existente. En América Latina nos está pasando actualmente que después de muchos años de estar produciendo vivienda nueva o intentando producir vivienda nueva para los sectores más desfavorecidos de la sociedad, lo que llamamos vivienda de interés social, pues tenemos un rezago enorme. En todos los países nadie se salva en América Latina en la producción y acceso de la gente a esos mercados de vivienda nueva. Y tenemos entonces ahora lo que llaman en vivienda que el déficit cualitativo de vivienda es mayor al déficit cuantitativo. Es decir, no pudimos producir la suficiente cantidad de vivienda asequible y la gente pues buscó su propia solución, lo que en México llaman la autoproducción de vivienda. Y en muchos casos esa solución no es suficiente. Entonces hay una necesidad enorme de mejoramiento de vivienda, tanto desde un punto de vista de resistencia a desastres, como desde un punto de vista de calidad de vida en el interior, de hacinamiento, de ventilación, de iluminación, de uso energético, lo que usted quiera. Entonces, si se quiere ver desde ese punto de vista, es un mercado enorme que está por ser atendido. Está siendo atendido en algunos casos, como en el caso colombiano, con fondos públicos, pero eso es una gota en un vaso de agua de la necesidad. Sí hay necesidad de que todos nos involucremos en ese mejoramiento de vivienda por todas las razones que les estamos diciendo. Y tanto en procesos de reconstrucción como en procesos de
de prevención, nosotros hemos aprendido que mientras más cercano a la gente esté en estos procesos, mejor, sea con subsidios públicos, sea con acceso a financiamiento privado o lo que sea. Quienes tienen que tomar las decisiones son las personas que viven en las casas. Y muchas veces, cuando estas personas están con la posibilidad de organizarse en organizaciones comunitarias o de barrio, pues mucho mejor aún. Tanto en prevención, como les digo, pero también por desastre. Como decía Lucía ahora, pues las organizaciones a veces no saben ni siquiera la capacidad que tienen de respuesta a un desastre. Y mientras más estén organizadas las comunidades y tengan mejor capacidad de respuesta, mejor van a poder responder. Mejor van a poder captar y canalizar recursos de una manera eficaz y mejor van a poder hacer las cosas. Una de las cosas que les quería contar de lo que hacemos en Colombia también es que estamos apoyando al gobierno nacional en generar estas capacidades en organizaciones comunitarias. Organizaciones que no necesariamente son cooperativas de vivienda ni organizaciones para vivienda, sino que son de todo, organizaciones agrícolas, organizaciones sociales y demás, que tienen que ver con mejoramiento comunitario, y el Ministerio de Vivienda está junto a nosotros evaluando las capacidades de estas organizaciones y buscando la manera de que sean esas mismas organizaciones las que puedan gestionar sus propios proyectos de mejoramiento de vivienda, que puedan acceder a estos subsidios, gerenciarlos y poder ejecutar los proyectos y así evitarse una gran cantidad de problemas de gestión pública, de corrupción y demás. Ahora les cuento un poquito lo que estamos haciendo en México. En México hemos trabajado con la Comisión Nacional de Vivienda, les hicimos una revisión de pares para sus programas sociales de vivienda y también hemos estado apoyando actores claves como Hábitat para la Humanidad en su respuesta a Otis. Estamos en conversación con nuestros amigos de Holcim también para ver en qué los apoyamos en eso. Y ahí hemos dado algunos inputs técnicos, sobre todo desde el punto de vista de ingeniería estructural, pero también desde el punto de vista de implementación de programas de reconstrucción y cosas que tienen que ver con temas más de política. También estamos apoyando al gobierno de Ecuador en un tema parecido, que están ellos empezando con el BID a hacer un primer programa en Ecuador de mejoramiento de vivienda existente, y pues estamos viendo de qué manera incluimos y dejamos ya metido en la lógica el tema de la resiliencia de la vivienda en esos mejoramientos. Mucho se ha invertido en América Latina, por ejemplo, en mejoramiento de barrios, pero poco en lo que tiene que ver de la línea de propiedad para adentro. Entonces, ese es otro efecto que también hemos detectado, sobre todo en lugares de alta densidad como Colombia, y que tienen ya una historia grande y exitosa de mejoramiento de barrios y regularización predial, que al hacer esto viene al mejorarse el barrio, inmediatamente se densifica la propiedad. Y si no hay una intervención en cómo crecer correctamente, se incrementa mucho la vulnerabilidad construida porque la gente construye sin mayor asistencia técnica. Estamos también en varias partes del Caribe, principalmente en Haití desde hace como 20 años, y actualmente tenemos proyectos en Haití y en Dominica. El primero tiene que ver con actualizar las normas de construcción en vivienda y el segundo tiene que ver con evaluar el stock de vivienda de la isla. Dominica es una isla más o menos pequeña, para poder hacer un programa nacional de mejoramiento resiliente de vivienda. En Guatemala hemos estado también trabajando junto a la Asociación de Ingeniería Sísmica de allá y otros actores como PCI, que es una ONG de Estados Unidos, ahora se llama Global Communities, y el Banco Mundial, para también incluir temas de mejoramiento de vivienda existente, de resiliencia estructural, en un escenario sobre todo urbano donde hay una densificación que está por levantar más aún. Digamos que Guatemala es una Bogotá hace 30 años. Está todavía mayormente en 1 y 2 pisos, pero va creciendo. En una zona de mucha exposición sísmica también. En cuanto a reconstrucción, estuvimos justo hace poco terminando un programa de piloto de adaptación al cambio climático en Honduras, en el Valle de Sula. Yo soy de Honduras, entonces este proyecto para mí es muy cercano. Y allá lo que hicimos fue en la zona inundable del Valle de Sula, donde tuvimos 2 huracanes de categoría 5, uno tras de otro, Eta y Iota, pues ayudar a la gente que tiene vivienda en un piso, que todos los años se le inunda esa vivienda, a mejorar su vivienda para que pueda tener 2 pisos y poder superar la mayor parte de las inundaciones cíclicas que suceden ahí, y poder tener un lugar para resguardar sus cosas en caso de necesidad de evacuación en las inundaciones un poco más catastróficas.
este proyecto piloto ganó una Cuatro inversión líneas eléctrica estratégicas. allá. Dígame. ¿Aló? Bueno, perdón. Se encendió el micrófono, Juan. Se encendió el micrófono. Yo pensé que ya me había acabado el tiempo. Voy a avanzar un poquito más rápido con estas para poder contarles el otro tramo de la historia que les quiero contar. Y es esta idea de qué pasa entonces con la continuidad de negocios y con la actividad del sector privado o la actividad económica en general con un desastre. ¿Qué podemos hacer nosotros para salirle adelante a la respuesta a ese desastre? Sobre todo las empresas de mediana y mayor envergadura que tienen una dependencia de sus empleados en el tema de qué me sirve a mí tener mi planta o mi centro de producción perfectamente bien planificado, resguardado y protegido del riesgo, si la gente que tiene que venir a trabajar allá no puede hacerlo porque perdió su casa o está sin techo o le pasó algo en su vivienda después del desastre. Como vemos, la mayor parte de los desastres naturales lo que generan es pérdida de vivienda. Sí, se caen puentes, se rompen carreteras, en muchos casos escuelas y hospitales también sufren, pero la mayor parte de la afectación es en vivienda. Los hospitales generalmente cuando son hechos por el sector público tienen normas de construcción de altos requerimientos, la infraestructura pública lo mismo, entonces es mucho más probable que las casas de la gente, sobre todo las autoproducidas, sean las primeras en fallar en caso de un desastre, cualquier tipo de desastre. Esto genera, además de las pérdidas de vidas, además de todas las cosas malas que vienen con un desastre, genera una disrupción operativa. Aquí tenemos unas cifras generales de varios lugares. En Estados Unidos, por ejemplo, dicen que FEMA, que es la organización gestora de desastres allá, que 1 de 4 negocios no pueden abrir después de un desastre. En Turquía, el 16% de pérdidas en horas de trabajo después del terremoto del año pasado. Todavía, al día de hoy, estamos más de un año más allá del terremoto y las regiones afectadas del terremoto siguen teniendo grandes problemas porque la gente, en muchos casos, sigue en vivienda temporal y en muchos casos la gente se fue de las ciudades impactadas por el terremoto a vivir a otra parte. Hubieron empresas que tuvieron que reubicar a su personal a otras partes para poder seguir funcionando. A pesar de que las plantas estaban bien, en muchos casos la gente estaba sin casa o los niños estaban sin escuela y demás. 10.000 millones de dólares en pérdidas después del huracán Otis en México, según Integralia. 1.5 millones de personas de vivienda después del terremoto, sin vivienda después del terremoto en Turquía y 247.000 viviendas afectadas por Otis en México. Esto pues obviamente tiene impacto en los planes de continuidad de negocio, que normalmente se componen de este tipo de estas actividades. Determinar los riesgos, cómo esos riesgos afectan las operaciones, definir las acciones de mitigación de riesgo para los trabajadores, implementar las medidas y monitorear. Entonces, aquí me centro en este caso para México, que es para México que preparamos esta presentación anteriormente, pero cambie usted su país, póngale Colombia, póngale Honduras, póngale Guatemala, póngale Chile, lo que quiera, y es una historia similar. En el caso de México, pues tenemos estas estadísticas que no son muy alentadoras, pero pues son la realidad, ¿no? Un país expuesto tanto a terremotos como a ciclones de vientos, a huracanes. En el caso de los huracanes, que además del viento producen inundaciones, el escenario es que eso siga incrementando, que tengamos más huracanes con más frecuencia en lugares donde no estamos tan acostumbrados a recibirlos por tema de cambio climático. Es algo que es una realidad, que donde usted recibió huracanes de por sí no está bien preparado y donde no recibía va a recibir más. Entonces, ¿cuál es la propuesta que le queremos dejar nosotros en mente? Pues hay que ver de qué manera vamos a la gente a evaluar las viviendas, acompañar a los trabajadores en una campaña no solo de sensibilización, sino también de financiamiento y obras de mejoramiento de sus viviendas en el caso de que éstas necesiten ese mejoramiento. Entonces, sí, revisemos que la planta pueda producir, revisemos que la cadena de valor pueda llegar los productos y demás, pero también revisemos que la gente pueda llegar a trabajar, que pueda hacerlo de manera adecuada. Pues esto tiene varios beneficios, como les digo, lo gana la empresa porque puede continuar trabajando, puede seguir produciendo, ganan los trabajadores, porque
Con o sin desastre, se puede facilitar entonces un mejoramiento de vivienda en el que se incremente el patrimonio de los trabajadores, se incremente la calidad de vida, se incremente la satisfacción de los mismos y además se incremente su capacidad de respuesta ante un desastre. Y gana en general el país porque, pues, estando felices las empresas y los trabajadores, estamos felices todos, ¿no? Me quedo por acá, un poquito general, pero con gusto les amplío o les contesto más preguntas. Muchas gracias, Juan. Gracias, Lucía. Sus intervenciones nos ponen ahí elementos muy importantes de contemplar, nos hablan de una realidad que nos demanda estar a la altura de estos retos, ¿no? La necesidad de desarrollar estrategias, como comentan, de prevención, también de reconstrucción, de dar una respuesta rápida, articulada, colaborativa. Entonces, muchos retos y desafíos en el camino, pero bueno, es esperanzador escuchar de estas experiencias que se han llevado a cabo. Y sobre todo también el tema de la importancia de las comunidades como sujetos activos y protagónicos de estas respuestas, ¿no? Pues muchas gracias. Pasamos con la última intervención de Felipe Araiz. Felipe, qué gusto verte por acá. Felipe es director ejecutivo de Fundación Holcim México y bueno, tienen ahí también una experiencia muy relevante, interesante que nos encantará escuchar. Gracias por acompañarnos, Felipe. Bien, gracias. Y bueno, gracias por la presentación, Pau. Me presento con ustedes. Felipe Araiz, lidero la parte de la Fundación y del Departamento de Responsabilidad Social para Holcim México. Holcim México es una de las, o bueno, Holcim es una de las cementeras más grandes del mundo. ¿A qué nos dedicamos? A la producción y manufactura de materiales de construcción. Entonces, pues bueno, procedemos con la presentación. Solamente ahí indíquenme si alcanzan a verla, Pau. Vemos ya, sí. Perfecto. Pues listo, les voy a platicar yo un poquito de nuestra experiencia con el huracán Otis, que últimamente ha sido muy sonado en estas presentaciones. Pues arrancamos un poquito más desde el tema de resiliencia para entender desde lo macro hasta lo micro. Entendemos como resiliencia comunitaria la capacidad de todo sistema o todo grupo social para responder a las adversidades que están afectando de manera colectiva. La imagen que les ponemos aquí es una imagen que pertenece al huracán Otis, cómo quedó y cómo nos afectó el año pasado. Ahora sí, yéndonos al ejemplo que queremos compartir el día de hoy. El huracán Otis nos azotó en octubre del año pasado. Aquí no tuvimos un saldo blanco, sí hubo al menos 45 muertos registrados. Esto dejó una afectación de más de 200,000 viviendas. Y pues bueno, más que el tema de la afectación, es un fenómeno natural que Acapulco no estaba acostumbrado a recibir. Si bien habían tenido ciclones que no pasaban de una categoría 2 a una categoría 3, desafortunadamente este último fenómeno natural tuvo una evaluación de un día para otro, de pasar de un nivel 3 a un nivel 5, motivo por el cual tuvo esta afectación tan grande en nuestra comunidad. Holcim tiene una planta de operación ahí, por eso la importancia de poder contribuir si ya tenemos todo el material de construcción cercano a la zona donde se tuvo la afectación. ¿Cómo opera la fundación o cómo opera Holcim? Lo primero que hacemos es activar un sistema que se llama PEAR. El sistema PEAR mide o ve primeramente y en orden de importancia las personas como punto número 1. Número 2, ve el medio ambiente para ver que todo el tema de seguridad y todo el tema de intervención sea apto para la continuidad del negocio. En tercer punto, vemos los activos y las operaciones, culminando con la reputación y los temas legales que esto conlleva. Entonces, vamos a platicarle un poquito de cuál fue nuestra intervención en este huracán. Como lo manejamos en nuestro protocolo, lo primero que vemos es el tema de gente. Si bien Otis nos dejó totalmente incomunicados por un par de días, lo que se hizo fue trasladar una antena satelital para tener comunicación con toda la parte de la operación directamente desde Ciudad de México hasta Acapulco. ¿Y qué hicimos? Primero localizar a todo el personal interno y de contratistas derivado a esta pérdida de comunicación. Teníamos que localizar a 380 personas y las 380 personas fueron localizadas. Lo hicimos
brigadas de búsqueda, fuimos casa por casa, vimos que todo estuvo bien. Como les comentaba, es un poquito amplia la plantilla porque no solo vemos el personal que está contratado directamente por Holcim, sino todo el personal contratista que ha tenido al menos una intervención en los últimos 3 años. Posterior a eso, abrimos un centro médico. Este centro médico daba atención a los trabajadores, a los contratistas, la familia de estos dos últimos grupos y a los miembros de las comunidades vecinas. Brindábamos atención médica de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y pues bueno, la cantidad de personas que nos visitaron desde octubre hasta diciembre más o menos fue un poquito más de 8,000 personas. En esas atenciones médicas se daban atenciones o consultas generales, análisis clínicos y también entregábamos medicación. Y al igual que nuestra compañera Lucy, que nos presentó ahí la Alianza Comunitaria de Baja California, también nos dedicamos a la repartición de despensas alimenticias y artículos de primera necesidad, ya que obviamente había desabasto en todas las tiendas locales de artículos como es pasta, de cepillos de dientes, champús y demás. Bueno, todo este tipo de artículos los entregamos desde octubre que pasó la contingencia hasta la primera semana de enero. Esto es como la primera atención que dimos en el bloque de género. El segundo punto fue hacer la evaluación de la infraestructura comunitaria. Y aquí nos permitieron hacer la evaluación de 10 escuelas y 69 viviendas, que fueron las que vimos que eran las más afectadas en las 8 colonias en las que tenemos incidencia. Esto lo hicimos de la mano de la Escuela Mexicana de la Construcción. Todos los análisis que hicimos los entregamos con un detalle estructural y se los dejamos tanto a los directores de los planteles educativos como a las residentes de las familias que pudimos visitar. Adicional al tema de la visita para ver cómo estaba, también hicimos labores de limpieza. Las labores de limpieza las hicimos en las escuelas, en los centros médicos y parques y las principales vialidades de Acapulco. Todo esto lo hicimos con las cuadrillas que tenemos ahí de voluntarios Holcim. Trasladamos personal desde Ciudad de México hasta Acapulco y pues bueno, la verdad es que fue una actividad que enriquecía mucho. Aquí les dejo un dato según la IMCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad. Aquí analizó que al menos el Estado de Guerrero iba a tener un 70% de los estudiantes con un rezago educativo debido a las medidas de reconstrucción en los planteles educativos. Y pues bueno, aquí les dejo una de las imágenes que nos encontramos en estas escuelas. Nuestro enfoque principal, ya vimos que es el gobierno actual, si bien fue muy rápido con la atención o de entrega de recursos monetarios y despensas inmuebles, que fue lo que fueron, nosotros como fundación vimos qué necesitamos o cuál va a ser nuestro foco para realmente generar progreso social. Entonces nos fuimos por 3 sectores. El primero es el sector educativo, porque no quisiéramos que generáramos un rezago educativo donde ya de por sí había rezago educativo por el déficit de maestros que presenta la zona. 2, el sector salud. Y 3, el tema de viviendas. Y pues bueno, empezamos con esta parte con las cuadrillas. ¿Qué hizo Holcim o la Fundación Holcim? Aquí, porque lo separamos en tres bloques. Lo que hizo la compañía fue la rehabilitación de 10 escuelas locales a los diferentes niveles, desde kinder hasta nivel de universidad, así como la rehabilitación de los 5 centros de salud que daban atención a estos 8 sectores o a estas 8 colonias. Las dejamos al 100, ahí podemos ver las fotografías, cómo encontramos las condiciones de los planteles educativos y así también se presentaban los centros de salud y al final cómo quedaron con la rehabilitación, la limpieza, la mano de obra, reparaciones mayores y menores, la reparación de techos y demás. O sea, lo dejamos como si fueran nuevas para con esta parte poder seguir generando progreso y que no tuviéramos un rezago tanto educativo como posterior sería un rezago económico. Ahora bien, ¿qué hicimos en alianzas? Como bien lo comentó mi estimado de Bill Change, que ellos participaron en esta. Hicimos una alianza con Hábitat por la Humanidad, donde vimos cuáles eran una de las comunidades más afectadas. Con ellos vimos que era San Marcos, una comunidad muy cercana al puerto de Acapulco. Aquí se tuvo la renovación, ya sea desde cero o la mejora de vivienda de al menos 2,645 personas.
Hicimos el suministro de una bomba de agua que daba servicio a más de 13,000 habitantes de la comunidad. Se capacitaron personas en grupos de planes de contingencia. Trabajamos muy de cerca ahí con Protección Civil, lo cual agradecemos bastante. Y pues bueno, uno de los temas más importantes que es como el tema de innovación en resiliencia comunitaria es la capacitación en reducción de riesgos y planes de contingencia para todas las nuevas viviendas que se van a construir. Y aquí también agradecemos mucho la participación principalmente de Habitat y también la alianza que se tuvo ahí con todo el personal técnico de Build Change para todos los inputs. Ahora bien, ya Holcim hizo una parte, ya hicimos el trabajo en alianza para seguir generando progreso. ¿Qué podríamos dejar para que las comunidades pudieran seguir adelante a partir de recursos técnicos o capacidades técnicas? Pues bueno, llegamos a la Escuela Mexicana de la Construcción, que es un brazo rector de Holcim, donde impartimos cursos. Uno, el tema de reparaciones menores y temas de autoconstrucción. Y dos, el tema de impermeabilización con Cacoflex, que es uno de los varios negocios que posee la compañía. Todas las personas que culminaban estos dos cursos o estos dos talleres, al final del taller se les brindaba un kit de herramientas para que ellos pudieran llevar todo lo que aprendieron a la rehabilitación o a la reconstrucción de su vivienda. Entonces creo que esto fue algo muy positivo y la verdad es que tuvimos muchísima gente. Esto lo pensamos derivado de que en Acapulco tuvo un alza de la mano de obra por todo lo sucedido y es entendible, pero se encareció demasiado. Por ejemplo, una reparación menor de una losa por temas de agrietamiento y dándole ahí la aplicación de impermeabilizantes, cuando antes te costaba 5,000 pesos, ahorita lo estaban ofreciendo en 20,000 pesos. Entonces, de ahí se derivó de que todo el personal que estuviera interesado en aprender estas pequeñas reparaciones, si hablamos de reparaciones menores, pudieran aprenderlo para que ellos lo pudieran llevar a cabo. Y de ahí en adelante, uno, que tuvieran ellos un propio sistema básico de autoconstrucción y dos, que si para futuro a ellos les gustaría continuar, pues bueno, hicimos una alianza con Icategro local y con el TEC de Monterrey para poder seguir preparando a las personas en este tema de autoconstrucción. Este tema es bien importante porque digo, uno de nuestros enfoques prioritario fue el tema de la educación y ahí como parte de formar comunidades resilientes para eventos futuros, pues trabajamos muy de cerca con los estudiantes de las escuelas locales. Atendimos más de 500 estudiantes para darles ahí herramientas para que pudieran manejar el tema de la pérdida. ¿Por qué? Porque esta comunidad, que si bien no es el foco principal, tuvo dos pérdidas en su mayoría. La primera es la pérdida o la deshabilitación de su vivienda o su hogar. Y la segunda es la pérdida o la deshabilitación de su segundo hogar, que esos son sus escuelas. Entonces, era muy importante trabajar con este grupo prioritario. La verdad es que nos fue súper bien. Trabajamos de la mano con varias ONG locales para que nos dieran la mano de obra, que en este caso fueron los psicólogos. Y la verdad es que de aquí van a salir muchos grupos resilientes para que ya aprendan a cómo manejar este tipo de pérdidas o este tipo de eventos y tengan también herramientas para mejorar condiciones de salud mental. Termino mi presentación mencionando algo que nos suena muy lógico y muy razonable para nosotros, que es los fenómenos son naturales, pero los desastres se construyen de manera social. Si bien entendimos que esto es algo que no está en nuestras manos, que no podemos manejar, lo que sí podemos manejar es cómo podemos contribuir a que la situación actual mejore y cómo generar proyectos o planeaciones a futuro para estar bien preparados para los fenómenos que vienen más adelante. Listo, estimados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Felipe, por tu presentación y por compartirnos lo que están haciendo desde Holcim. También a Juan por lo que nos compartiste hace un momento y Lucía. Me gustaría abrir la sesión a preguntas o si quisieran compartir alguna otra experiencia, los asistentes que están aquí. Nos quedan más o menos entre 25 y 30 minutos, pues para que pudiéramos también aprovechar el espacio. Lucía, adelante. Ay, mil gracias.
Bueno, escuchándoles las experiencias de construcción y de también de reconstrucción ante desastres que, como les comentaba, aquí en Baja California Sur también los vivimos. Me nace, y bueno, y gracias por este espacio de compartir porque nos fortalece y justo como mencionaba, el tener redes sólidas y estar en esta comunicación, compartir experiencias de éxito, también qué es lo que no nos ha funcionado, también compartirlo y saber por dónde no ir. Creo que es indispensable tener reglamentos de construcción en nuestros estados para poder evitar tanta vulnerabilidad y nuestros atlas de riesgos bien definidos y tener cuidado cuando nosotros mapeamos las entregas de las despensas y vamos georreferenciando cada una. Al mismo tiempo, hacíamos una pequeña encuesta para saber si había personas con discapacidad, si había adultos mayores, si había alguna enfermedad en la familia. Información que nos podía servir cuando regresáramos con la ayuda, pero georreferenciamos y se iba encendiendo en el mapa diario los foquitos. Era súper emocionante ver nuestros foquitos, cómo íbamos encendiendo en el mapa y cómo se iba iluminando ese mapa. Pero esos foquitos y ese mapa nos sirvieron. Terminamos de distribuir alimento en septiembre y en octubre llega un huracán, una tormenta. Sabíamos en dónde estaban familias inundadas, porque con estos foquitos y con este mapa sabíamos quién estaba viviendo en arroyos. Hay muchísima migración en Baja California Sur, más o menos 6,000 personas diarias a Los Cabos, nada más en Los Cabos buscando trabajo. Llegan a arroyos secos, donde son poblaciones que pueden venir de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, en donde los arroyos corren, aquí son secos, y no saben que cuando llega un huracán sí se llenan de agua. Entonces acudimos a estos lugares porque ya teníamos la información y efectivamente eran familias que habían perdido absolutamente todo, que no les puedes ni siquiera entregar una despensa porque no tienen en dónde o cómo cocinar nada, ¿no? Entonces, se me hace un ejercicio interesante, importante, que pudiéramos empezar a tener como colectivo de organizaciones ciertos referentes que pueden proteger más a la población y que podamos incidir en política pública o que aunque existe esta política pública, los instrumentos de planeación, los atlas de riesgo, que pues que se ejecuten, que no se violen y estar manifestando esto en conjunto, creo que podría servirnos. Y comentarles que de la experiencia que tuvimos de la entrega de alimentos, surgieron 87 comedores comunitarios que siguen vigentes. Entonces ya se formalizó una organización que se llama Alianza de Seguridad Alimentaria a partir del ejercicio que tuvimos de la Alianza Comunitaria de Baja California Sur, que seguimos siendo un movimiento, no somos una organización, sino somos un movimiento de muchas organizaciones, de empresarios, de voluntarios. Se formaliza esta Alianza de Seguridad Alimentaria y entonces estamos trabajando permanentemente en un poco lo que ustedes nos muestran y me encantaría pues después compartir esa experiencia de cómo estar viendo a futuro, de cómo estar generando capacidades locales en las comunidades, cómo darles herramientas y insumos para ser más resilientes. Ahí me quedo y gracias. Creo que tienes Perdón, ya vi que estoy en silencio y yo así hablando.
No, muchísimas gracias, Lucía. Creo que es muy importante eso, ese punto que tocas, cómo podemos empezar a planear a futuro también, para también estar más preparados en nuestras comunidades y poder responder de una mejor forma. Vi que Agustín levantó la mano primero y después Felipe. Gracias. Wow, wow, wow. Me encantan los 3 proyectos o los 3 programas que se han hecho. Me impresiona y me motiva. Los 3 se los agradezco mucho y gracias a Red América por esto. Me quedo con la duda entiendo lo que hace Juan con el proyecto perdóname Juan, estoy tratando de ver el nombre de la organización, pero no, Build Change. Build the Change, gracias. Y también me quedo con lo de Build the Change porque ya es algo muy estructurado, que está empujando en varios países. Y creo que es muy interesante lo que está haciendo Build the Change y cómo está haciendo también que el gobierno participe. Sin embargo, y perdón, no quiero echar el arroz prieto al arroz blanco de todo lo que han hecho, simplemente es quererlo llevar a otro nivel. Tanto lo que ha hecho Felipe como lo que está haciendo Lucía, o han hecho me quedo con la instancia de ¿y luego qué? O sea, ¿qué va a pasar después? Y Lucía algo lo decía ahorita. ¿Qué va a pasar con esas capacidades que ya se criaron? En mi entendimiento y mi experiencia de 30 años en la sociedad civil, me dice que si no formalizamos de alguna manera las cosas, estas van a desaparecer en el tiempo. Porque las personas crecen, se mudan, se cambian, dejan de tener esos apuros y entonces ya no lo siguen, y entonces la resiliencia no se mantiene y existe, pero no se queda permanentemente. Y entonces me pregunto, y viniendo desde el trabajo con las fundaciones comunitarias, las fundaciones empresariales, con organizaciones de la sociedad civiles, si podríamos pensar en cómo crear esas estructuras permanentes locales de la comunidad, que queden y que sean parte de este tipo de cosas. Y no nada más en el tema, porque también lo dijo muy claramente Juan y lo vio también Lucía y lo dice también Felipe, y me gustaría que me contestaran en esto, es no nada más desde el área de la reconstrucción, como lo dijo Lucía, a ellos no les pasó tanto en el tema del daño en la pandemia, más bien en sostener a la comunidad hacia adelante. Pero el tener el GPS ya les permitió responder otra vez a otra situación diferente, ¿sí? Y lo que dice también Felipe, dice, bueno, no nada más es la reconstrucción de las casas y también Juan, sino también las escuelas. Entonces, el nivel educativo se va a perder 70%. Qué bueno que se están recuperando las escuelas, pero ¿dónde está la acción colectiva con respecto a la educación para que no se pierda ese 70%? ¿Sí? Y las otras cosas que están sucediendo. O sea, en Acapulco han sucedido cosas tremendas, también la inseguridad que se ha creado por la falta de esto, los incendios que se han dado en la zona también. Entonces, ¿cómo poder articular a un nivel más estratégico y a veces, lo voy a decir así porque no encuentro otra palabra, perdón, tan específico de la reconstrucción física, sino de la reconstrucción anímica, social, de la misma comunidad y que se sienta resiliente como comunidad en el futuro, en sus capacidades? Y les dejo esa pregunta a los 3 a ver si nos ayudan en la contestación. Gracias. ¿O qué ven ahora de su reflexión de pasar por esto? Mira, si quieres te contesto yo que era el siguiente en la fila, antes de darle la Sandra. Mira, por ejemplo, para Holcim o para la fundación, tener modelos sostenibles que se sostengan solos en el tiempo, porque si Holcim el día de mañana ya no llega a estar ahí, que al menos lo que nosotros les enseñamos se quede. Uno de los ejemplos claros es el tema de autoconstrucción. La mano de obra, como les comentaba, en Acapulco se encareció y hoy sigue encarecida. ¿Qué fue lo que buscamos para que también las personas que recibieron un apoyo, recibieron un beneficio, puedan remodelar o construir su casa? Bueno, vamos a darles capacidades y vamos a aperturar un sector que antes no existía, que era la creación de maestros de la construcción o maestros albañiles. En esta alianza trabajamos con Icatero y trabajamos con el Tecnológico
que está ubicado ahí en Acapulco para hacer un convenio de colaboración donde ellos van a seguir formando a estos maestros de la construcción para que este modelo se quede ya sostenido durante el tiempo. Apoyamos el tema económico formando capacidades en comunidades que antes no la tenían. Apoyamos el tema económico bajando un poquito el tema del encarecimiento de la mano de obra y apoyamos a que siga la reconstrucción del tejido social que hoy por hoy existe. Yo creo que hacia ahí va el tema o el enfoque de la fundación, crear modelos que sean sostenibles y sostenidos durante el tiempo y generar alianzas, porque Holcim solo no lo puede hacer. Entonces, generando las alianzas y llevarlo hasta un nivel estratégico, podemos generar este cambio positivo y que se mantenga durante el tiempo. Y también contestando ahí, agregando un poquito a lo que nos comentó Lucía, digo, a nosotros nos pasó Otis el año pasado, después vino Alberto para Coahuila, después vino Beryl para Península. Y lo que estamos viendo y nos encontramos y estamos trabajando como de manera muy anticipada en realizar un assessment de infraestructura, es que hoy por hoy las políticas de construcción ya existen y el atlas de riesgo está actualizado con los riesgos vigentes. Pero ¿qué pasa? Que los asentamientos irregulares, principalmente los ejidos, no atienden estas dos políticas. Ellos construyen a como Dios les da a entender y a las capacidades económicas que ellos tienen. Entonces, nosotros vamos a trabajar de manera preventiva con las comunidades que ya tenemos aledañas a las plantas para llevar este tema de capacitación, para que ellos puedan construir o mejorar la obra que ellos hoy ya tienen para poder atender a estos ciclones. Porque dimos el ejemplo de Otis, pero ya ahorita ya nos pasó a nuestras comunidades Alberto en Coahuila y Beryl en Península. Y es algo que no podemos detener y que va a seguir pasando, porque según CNP nos faltan todavía 22 fenómenos meteorológicos de este enfoque. Entonces, creo que hacia allá tendríamos que migrar a trabajar de manera preventiva con las comunidades que hoy por hoy no están atendiendo a estas políticas públicas que ya están vigentes. Yo le daría la palabra a Juan y luego de Juan hago mi intervención. Juan. Pues yo quiero empezar con lo último que decía Felipe. El tema es, ojalá que las normas de construcción las respetáramos, que todo fuera planificado y formal, ¿no? Pero la realidad de América Latina no es esa, desgraciadamente. Es en algunos casos. Pero nosotros convivimos con todas las realidades más propias del mundo desarrollado y también las realidades más propias del mundo en vías de desarrollo. Tenemos que vivir en ambas esferas. Hay lugares, y México no es la excepción, en que la informalidad, como le llaman algunos lugares, la autoproducción de vivienda, supera el 60-70% de la cantidad de vivienda existente. Entonces, esa es precisamente la población que está más en riesgo, porque no tiene lo mínimo en cuanto a normativa, en cuanto a estas cosas. Organizar a esta gente un poco en base a lo que decía, respondiendo tal vez un poco a lo que decía Agustín, es muy importante. Ahí vemos nosotros la fuerza de la organización comunitaria, la fuerza de las organizaciones de barrio, del tejido social local, ¿no? De qué manera, sea intervenciones del sector privado, intervenciones del sector público, pueden interactuar directamente con la población para que la gente sea ella misma la que aprenda a hacer las cosas, que pueda autoasistirse, sí, claro, con soporte de quienes son sus empleadores, de quienes son los que les cobran impuestos, de quienes son los que tienen que responderles de alguna manera, ¿no? Pero con su propia toma de decisiones y su propia gestión. Esa es la única manera de que las cosas permanezcan, creo yo, que involucremos a las personas para las que estamos trabajando. No solo como receptores, sino también como tomadores de decisiones. Gracias, Juan. Yo quiero retomar lo que Agustín nos estaba planteando y es un poco cómo generar esas estructuras permanentes y muy locales en la comunidad. Definitivamente, ahí hay, creo, un reto muy importante, porque es todo un tema de la cultura, de la prevención, pero también la cultura del ordenamiento de los territorios. ¿Sí? Si no hay un ordenamiento del territorio adecuado, pues muy difícil, muy difícil. Las condiciones sociales, lo decía Lucía en su momento, personas migrantes que se ubican donde pueden ubicarse.
y seguramente son zonas de riesgo y seguramente ahí va a afectar más a la población. Todo esto es muy complejo, pero sí estoy convencida que la acción colectiva en donde el sector público con sus responsabilidades, porque es necesario también tener presente esas responsabilidades del sector público, el sector privado, cuál es el rol del sector privado, y hay un poco el llamado, esto con Juan Caballero lo hemos hablado muchas veces, y es si los materiales que se utilizan para la autoconstrucción vienen de los productores de acero, vienen de los productores de cemento, en el caso de Colombia, el ladrillo, no sé cómo le dicen en México, pero el bloque de arcilla. Si esos productores tienen claro también que sus materiales se usan en la autoconstrucción, ¿qué más hacer? Y crear esa cultura del construir bien, que es parte también del negocio, que es parte del negocio de cada una de estas empresas. ¿Cómo lo debe hacer? Y me parece que el ejemplo que plantea Felipe, que está haciendo Holcim con la parte tecnológica, es muy interesante. Y cómo lo combina también con nuevas tecnologías de construcción sencilla, fácil, que le permite a la gente realmente tener seguridad. Hay una experiencia que vivimos acá en Colombia haciendo una autoevaluación, una evaluación de vivienda en una empresa muy cercana a los mexicanos, en donde el riesgo mayor ni siquiera es la estructura, sino los techos, Juan. Y un vendaval salen los techos y tiene más posibilidad de que se mueran las personas por un golpe de una teja de estos techos que otro. Entonces, cosas muy sencillas que pueden ser bien importantes de cómo construir adecuadamente. Y yo soy una convencida de la prevención, de la cultura de la prevención, y creo que ahí, respondiendo de Agustín, creo que ahí hay un trabajo muy importante que se puede hacer. México tiene unos ejemplos magníficos de organizaciones que están trabajando en estos asuntos, y creo que ahí es importante también mirar, pues en América Latina, las fundaciones empresariales, las fundaciones comunitarias, ¿cómo encontramos esos puntos para trabajar colectivamente y generar esta cultura de prevención en donde, repito, creo que es donde más se debe hacer ese trabajo? Muchas gracias, Sandra. Le doy la palabra a Adriana y luego Lucía. Muchísimas gracias. Bueno, me presento, soy Adriana de la Pesa. También me da mucho gusto ver a caras conocidas. Juan, qué gusto. Hace nada acabamos de tener una reunión en CEMEFI. A razón de esto, también soy parte del equipo CEMEFI. Y yo les quería pues compartir una reflexión también a raíz de la escucha de las ponencias que, bueno, muchas felicidades por todo el trabajo realizado, pero también de estas reflexiones y platicarles un poquitito en 2 minutos, si me dan oportunidad, cuál ha sido el papel de CEMEFI después de Otis, ¿no? Porque si bien hemos tenido espacios amplios entre un evento y otro, como bien lo indica Felipe, pues no empezó con o sea, Otis fue el segundo trancazo a Guerrero después de Manuel y Max, y después vino Otis y después estuvimos como 5 meses, pero con la advertencia y las alertas por todos lados, pues de que esto va a ser ya una constante y una frecuencia que hay que estarse mejor preparados. En ese sentido, desde el actuar de CEMEFI, y que creo que responde mucho a cómo no solamente pensar la resiliencia a nivel institucional, individual como institución, y qué proyectos de sostenibilidad vamos a impulsar por cuenta propia, sino también las redes colaborativas de trabajo se vuelven sumamente importantes, ¿no? Como bien decía Sandra, es impresionante que, por ejemplo, en Guerrero no había programa de ordenamiento territorial actualizado desde 1980 y no había atlas de riesgo. Y desafortunadamente esa es la situación, y yo creo que en Juan nos podrá compartir más su visión a nivel internacional, pero en México esa es la realidad y necesitamos hacer un trabajo previo, colaborativo, de mesas intersectoriales de trabajo
que nos permitan trabajar de la mano con Senapred, con la Coordinación Nacional de Protección Civil, pero también con el sector privado para ir preparando. Esto que dice Felipe me parece impresionante, ¿no? Cómo ante una desgracia suben los precios de los materiales impresionantemente, cómo hay una política de reparto de recursos para la recuperación de viviendas cuando no hay ni asesoría técnica ni materiales suficientes y además están a un costo muy elevado. Requiere de una reestructura y en ese sentido creo que el hecho de que Build Change ya llegue a México, pues es un acierto. Ahorita estamos en pláticas para poder fortalecer su conexión con Arise MX, que es pues Arise, no sé si Juan, tú me ayudarás a complementar en alguna intervención tuya para no hacer abuso de la palabra, pero es una iniciativa global que nos ayuda mucho a pensar la resiliencia interconectados. En realidad, nosotros lo que estamos ahorita promoviendo es no sé si se puede ver mi pantalla, ¿no? Pero es una alianza intersectorial a la que estamos convocando a que cada vez sea más y más grande, que permita una alianza entre el sector privado, entre gobierno, entre organismos internacionales, entre voluntariado, entre universidades, y como ven todo como clúster o organización de organizaciones sí locales, muy importante, porque en el caso de Guerrero vimos que vino mucha presencia de organizaciones externas. Esta forma de cómo organizar las mesas se está repitiendo en 11 mesas de trabajo, que algunas han ido fortaleciéndose, unas han ido disipándose por el tiempo, porque hay otras emergencias que atender y porque no hay una estructura local que se quede a atender eso, ¿no? Entonces tenemos en el caso, para no irme muy lejos, de los temas que hoy se están platicando de reconstrucción e infraestructura, incluso tenemos la presencia de diferentes secretarías que uno pareciera que tendría que ser bienestar o la SEDATU, ¿no? Pero no, están participando hasta la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Sostenibilidad Alimentaria, ¿no? Entonces, nada más les dejo esta foto para que podamos entender que estas mesas se han estado reuniendo semanalmente, bueno, a partir de febrero, marzo ya quincenalmente y unas al mes, dependiendo de la incidencia, pero mantener el diálogo conjunto ha sido bien importante. Estamos a nada de firmar un convenio de colaboración, Felipe, a ver si luego platicamos, ya lo platiqué con Juan, ¿no? Pero este mantenerse comunicados ha sido muy, muy importante. Y con respecto a lo de Lucía, ¿no? Que son estos aliados que han trabajado muchísimo en la sostenibilidad emergente de la alimentación, porque sí, la gente perdió el 90% de sus cultivos. Ahora lo que decidió la población platicando con ellos es, gracias, muchas gracias por la ayuda, pero ahora necesitamos que estos recursos nos ayuden a impulsar otras acciones, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, las despensas que están llegando están apoyando a las brigadas Colibrí. Con las brigadas Colibrí se están haciendo trabajos de resiliencia local, capacitados también por Senapred, que creo que en el siguiente diálogo los tendremos por acá, pero son estas cosas de ir entretejiendo acciones para ir construyendo pues una fortaleza. No es fácil y requiere mucho tiempo y constancia, ¿no? Pero bueno, hasta ahí felicitarles por las acciones, invitarlos a que sigamos compartiendo experiencias y fortaleciendo acciones. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Lucía, te doy la palabra. Gracias. Pues nos queda un minuto y la verdad es que lo que yo iba a decir es nada más coincidir con todo lo que han dicho, y para responder la pregunta de Agustín, coincido con Juan y con Felipe. Hay que involucrar a los beneficiados. Si involucramos a los beneficiados, es una manera que también sacan lo mejor, tienen muchísimas capacidades, a pesar de que estén en aparente pérdida total,
capacidades hay muchas y esa es la manera en que se han fortalecido redes y alianzas permanentes de trabajo aquí en el estado. Cuando damos esa oportunidad y se empieza una colaboración mutua. Entonces, ahí el ánimo levanta y también se van creando oportunidades para fortalecer y sistematizar las buenas prácticas. También lo que ya mencionaba Sandra, el prevenir y mucho de lo que invertimos es en restaurar, en corregir, en volver a construir. Creo que sí nos falta muchísimo ese foco, ya lo dice Juan, o sea, en México y en América Latina tal vez no ponemos mucho énfasis en esta prevención y en el territorio en sí, cómo se pueden prevenir muchos de estos desastres. O sea, es un hecho que cada vez va a ser más fuerte. Entonces, en el prevenir va a estar mucho porque se invierte menos y se tienen definitivamente mejores resultados. Entonces, estas alianzas que generan ustedes, este compartir, que vayamos hacia la prevención permanente, ¿no? Que es un trabajo permanente y cuando viene la crisis, viene el evento, va a ser menos fuerte, pero que permanentemente estemos viendo cómo prevenir. Por ejemplo, estas mesas de trabajo que comentabas del CEMEFI, multiactor, no es suplir. Lucía, dejé de oír, al menos yo dejé de oírte por acá. No, sí se escucha. ¿Sí? No es suplir lo que cada sector debe contribuir o puede contribuir, porque también nos pasa a las organizaciones que de repente el entusiasmo nos gana y empezamos a suplir obligaciones y responsabilidades del gobierno o de otros sectores. Entonces, no es suplir, sino permitir en estas mesas de trabajo saber con qué capacidades cuenta cada quien, poder también exigir el cumplimiento de normas, de reglamentos, y a partir de estas alianzas y pues debe de ser de un compartir, de un trabajo permanente. Así es que agradezco una vez más este espacio porque abre, motiva, inspira a seguir fortaleciendo estas redes. Y sí, Agustín, hay que formalizar y formalizar y formalizar porque sí es una manera de poder tener alianzas fuertes internacionales, nacionales, locales. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Agustín. Ya la última, ya saben, soy muy participativo a veces. Bueno, la otra parte es que lo que dice Lucía, lo que dicen todos de participar con los beneficiarios, creo que ese es un tema bien interesante también. ¿Quiénes son los beneficiarios? Porque en realidad toda la comunidad es beneficiada. Toda, absolutamente toda. No nada más los que perdieron la casa, no nada más los de la escuela. También los empresarios, que porque los niños ya pueden ir a la escuela, pues entonces las mamás y los papás ya pueden trabajar en la casa. Y porque ahora el papá no se tiene que preocupar de arreglar su casa, puede ir a trabajar a la empresa. Entonces, creo que también es una parte muy interesante también de pensar que los beneficiados somos todos los que formamos parte de la comunidad y no las personas que le estamos atendiendo nada más. Y por ejemplo, lo que decía Juan, decía los desastres naturales, lo que decía también Felipe, lo que le cuestan a la comunidad en general los desastres naturales. O sea, se caen casas y todo eso. Y ciertamente son las, pero también se pierden muchas horas más de transporte, se afecta la movilidad, se afecta el trabajo, o sea, hay un montón de otras cosas que todos nos convertimos en beneficiados. Entonces, creo que también si ampliamos ese concepto de beneficiados, podemos empezar a hablar de que somos toda la comunidad, no nada más los que perdieron la casa. Y eso es una parte importante que tenemos que involucrarnos todos y hacernos sentir parte de nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, nada más quería poner eso sobre la mesa, es que todos somos los beneficiados cuando se hacen estas acciones, absolutamente todos.
Bueno. Lucía, adelante, veo que Lucía. traes la mano adelantada. Sí. Nada más, en la Alianza Comunitaria de Baja California Sur, Los Cabos, muchos de los empresarios de Los Cabos e incluso iniciativa privada o particulares entraron con recursos por miedo a la violencia que se podía despertar con la falta de alimento. Entonces, efectivamente, todos y todas somos beneficiados y todos y todas podemos aportar algo. Buenísimo. Juan. No, pues yo quería decir, reforzar lo que estaban diciendo. En realidad todos somos beneficiados, y el tema de, tanto en prevención como en reconstrucción, de apoyar a la gente para poder mejorar su capacidad de respuesta, para poder mejorar su resiliencia, para poder mejorar su vivienda, sea con recursos públicos, sea con acceso a financiamiento, sea con algún servicio de evaluación o lo demás, o similares, es en realidad una inversión en la comunidad, no es un regalo a una persona que tiene un problema, es una inversión en todos nosotros. Desde un punto de vista de un empresario, es el empresario el más interesado, o la empresa la más interesada en que su gente esté bien, esté contenta y pueda trabajar y pueda producir más, y que esa situación no cambie después de un desastre. Entonces es simplemente una inversión. Desde el punto de vista de los productores de materiales, con Sandra hemos interactuado en esa esfera desde hace muchos años, y para darles un caso, nuestros amigos de Holcim lo saben mejor que nadie, el principal cliente de la gente que produce cemento, que produce varilla de construcción y produce arena y grava, no son las torres de rascacielos. La mayor parte de bolsas de cemento se venden una a una en las ferreterías de barrio. O sea, ese es el cliente, ese es el gran cliente, y a quién más que al productor le interesa que su material se use para beneficio público y no para generar problemas, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, y muchísimas gracias por la invitación. Espero recibir muchas más en el futuro. Muchísimas gracias, Juan. Sandra, adelante. No, yo sé que ya estamos finalizando, pero quería hacer una invitación a todo este grupo de colegas que nos acompañan. Vamos a tener nuestro Foro Internacional de Red América 2, 3 y 4 de octubre en Panamá. Y el tema que nosotros hemos definido ahí es sostenibilidad, ética y visión de futuro. Y vamos a tener un panel sobre comunidades resilientes, porque nos parece que toda América Latina tiene que empezar, o todo el mundo, pero especialmente y nosotros como responsables de poder generar conocimiento en América Latina, creo que es necesario tener estos espacios de conversación y estos espacios también de compromiso y de compromiso real. Yo soy una convencida que el sector privado tiene una capacidad de liderazgo y tiene una capacidad de transformación muy importante, pero solo no puede, definitivamente, solo no puede, necesita de las comunidades y necesita del sector público. Y todos nos necesitamos, Agustín, lo que tú decías, aquí, así como todos nos beneficiamos, todos nos necesitamos y debe ser una premisa. Entonces, quería antes de terminar, invitarlos, decirles que los esperamos. Vamos a tener un día de Canal de Panamá. Hoy Canal de Panamá tiene como empresa un problema serio porque el agua tiene problemas de agua y sin agua pues no funciona Canal de Panamá. Es así de sencillo y entonces se afecta la economía de toda la región, se afecta la economía del mundo y de la región. Y ahí creo que hay unos retos muy importantes para el sector privado, para las comunidades y para el sector público y para toda la sociedad. Entonces, quería solamente tener este espacio para contarles y para invitarlos muy especialmente. Vale, muchísimas gracias, Sandra. Bueno, a mí me toca este cierre tan esperado. Ya todos me han quitado la palabra porque creo que hemos reiterado mucho de lo que hemos aprendido el día de hoy. Importantísimo todo el tema de las alianzas. Si no nos aliamos, si no trabajamos colaborativamente con el gobierno, con el sector privado y con las comunidades, de manera articulada, coordinada, llegando a acuerdos, pues es la única manera realmente de tener estos excelentes resultados que ha tenido Alianza Comunitaria
en Baja California Sur, Wilchain y Holcim, la importancia también del desarrollo de capacidades comunitarias, de dejar capacidad instalada en las comunidades, en las organizaciones, el tema de la importancia de prevenir, la financiación en temas de prevención es escasa y tenemos que luego trabajar muy duramente en toda la reconstrucción y en la resiliencia de las comunidades, de la infraestructura para poder hacerle frente a las emergencias. Ricardo me escribió algo que me parece importante en esta tarea mía de cierre y es fundamental el desarrollo de capacidades junto con autoridades locales y educación en materia de cambio climático que nos va a poder tener y despertar ese espíritu de la necesidad de prevenir y luego de atender de manera articulada a través de este trabajo colaborativo. Grandes enseñanzas en estos casos, la capacidad de entregar insumos médicos, infraestructura, movilizar voluntarios, dejar capacidad e infraestructura instalada, la capacidad de los beneficiarios de incidir en políticas públicas como Wilchain lo está haciendo, o sea, 70 políticas públicas de Wilchain que tienen esa incidencia en política pública, resaltar de Holcim su capacidad conceptual de qué es la resiliencia comunitaria y enfocar todas esas actividades a esa resiliencia comunitaria, dejar esa escuela mexicana de construcción, esa alianza importante para dejar capacidad instalada y trabajar mucho en la rehabilitación de infraestructura, no es empezar de cero, sino también reconocer qué quedó y a partir de ahí cómo podemos seguir adelante. Importantísimo también cómo este tema es importante para el sector privado, como las empresas y viviendas resilientes es un juego que, en palabras de Agustín, que nos ha dicho, todos ganamos, todos, absolutamente todos ganamos, ganan el sector privado, ganan los negocios, ganan las personas, ganan las comunidades, cuando somos resilientes y logramos generar este trabajo colaborativo. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Como saben, entonces vamos a enviarles una sistematización de la experiencia de este panel en particular, la grabación, por supuesto, que la tendrán disponible, las presentaciones de nuestros panelistas que nos acompañaron hoy con los casos y la invitación a la siguiente sesión. Y como decía Sandra, nos vemos en el fin porque allí vamos a cerrar con este panel y sería muy importante tenerlos a todos en ese panel. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde.